Yo me acuerdo que en el cráneo tenía un agujero entrando, pero no había un agujero saliendo. Entonces yo le pregunté al pathologist si posible era un tiro de bala y dijo no, es algo que le metieron en el cráneo. Me acuerdo que también en el esófagus tenían tierra los dos. ¿Y qué significa que tuvieran tierra en el esófago? Lo que me dijo el pathologist era que cuando los enterraron estaban vivos. Lo que acabas de escuchar son palabras del oficial a cargo del caso de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue brutalmente asesinado por una de las figuras más oscuras del narcotráfico mexicano. A mediados de la década del 80 y tras un largo periodo como infiltrado, Camarena cayó en manos del Cártel de Guadalajara, pero más precisamente de Rafael Caro Quintero, uno de los primeros capos del trasiego de drogas. Fue torturado, mutilado y sepultado, dejando tras de sí muchísimas preguntas sin responder. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a volver a aquellos años turbulentos para conocer todos los detalles sobre este caso y cómo fue la salvaje ejecución de un agente de la DEA. Entonces, ¿quién mató a Kiki Camarena? Indudablemente fue Caro Quintero el que, si no lo mató físicamente, él dio la orden. Porque él y su gente eran los últimos que estaban allí. A principios de los años 80, el crimen organizado mexicano aún estaba en plena etapa formativa para convertirse en el imperio que conocemos hoy en día. Durante aquellos años nacieron algunos exponentes que terminaron de reconfigurar el panorama, apuntando a incrementar la producción de marihuana y el trasiego de cocaína que era trasladada desde Guatemala y Colombia. Una de las primeras organizaciones fue el Cártel de Guadalajara, formado en 1978 por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Recuerda este último nombre, ya que será de gran importancia a lo largo de toda esta historia. El objetivo inicial de la organización era transportar narcóticos hacia el norte de la frontera para captar el incipiente mercado de Estados Unidos, lo que generaría ganancias astronómicas y en la forma de los codiciados billetes norteamericanos. A medida que crecía su poder adquisitivo, también lo hacía su influencia y dominación sobre el territorio. Todo el mundo sabía quiénes eran los líderes y los señores se movían por Guadalajara como cualquier ciudadano, no eran perseguidos. Como explica Guillermo Valdés, exdirector de Inteligencia de México, esa impunidad les permitió a los capos narco apoderarse del país. Lo interesante del Cártel de Guadalajara es que fue precursor en la idea de tener bajo su ala a los distintos participantes del negocio, desde los pistoleros a los vendedores, para poseer un precio igualado, alto y con grandes márgenes de ganancia. Incluyendo a todos los jefes de plaza y líderes regionales, este frente evitó durante años los combates internos, priorizando el buen funcionamiento de la operación. Fue tan exitoso que las calles de Estados Unidos se vieron inundadas de sus productos: marihuana, cocaína y opio. Esto alertó a las autoridades de Washington, quienes pusieron a cargo del problema a la DEA, la Administración de Control de Drogas. Fue así como hacia 1984 el crimen organizado azteca recibió sus primeros golpes y derrotas a manos de una fuerza de seguridad. Lo que veremos a continuación son imágenes tomadas en noviembre de ese año, durante una quema masiva de campos de marihuana. Una gran columna de humo remontaba los cielos del desierto de Chihuahua, México, el 7 de noviembre de 1984. Ardían las primeras de 8,000 toneladas de marihuana sembradas en el rancho El Búfalo. Autoridades mexicanas y agentes de la DEA ocuparon el lugar donde fueron arrestados 7,000 trabajadores. El gran perdedor después de semejante operativo fue el antes mencionado Rafael Caro Quintero, un narcotraficante oriundo de Sinaloa que había comenzado su carrera criminal como cultivador, pistolero y finalmente como jefe de plaza. El Búfalo era uno de sus grandes proyectos, un paraíso capaz de producir miles de toneladas de producto que luego era enviado a suelo estadounidense.
La quema de su trabajo fue una humillación, un golpe directo a sus sueños de ser el capo más importante dentro del cártel de Guadalajara. Una vez que el humo del cannabis incinerado bajó, la pregunta que quedó flotando en el aire era: ¿cómo fue posible una derrota tan grande? La DEA había dado no solo con la ubicación de la plantación, sino que sabían el horario específico en el cual realizar el allanamiento para encontrar a la mayor cantidad de trabajadores posibles. Estaba claro que había un informante dentro de la organización, pero descubrir quién era el traidor no iba a ser tarea sencilla. La paranoia fue apoderándose tanto de los capos como de los sicarios de bajo nivel, generando un clima viciado en el que cualquiera podía ser el culpable. Ahora es momento de hablar de la víctima de este horripilante caso. Enrique Camarena, alias Kiki, nació el 26 de julio de 1947 en Guadalajara, Jalisco. A los pocos años su familia se mudó a Calexico, California, donde pasó gran parte de su infancia. Desde pequeño mostró afición por la vida militar y policial. Es por eso que en 1973 se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde trabajó durante 2 años. Luego se unió a la DEA en Calexico, oficina de California. Debido a su herencia latina y su carácter afable, fue elegido para infiltrarse en las filas del cártel de Guadalajara, y Camarena lo consiguió. Para 1981 trabajaba como agricultor, pero pronto se ganó la confianza de varios superiores hasta ser encomendado con labores de seguridad. Esto le dio acceso a los horarios y las ubicaciones de las plantaciones más importantes del grupo. Gracias a la información brindada por este agente encubierto es que la DEA fue capaz de encontrar el rancho El Búfalo para destruir uno de los cargamentos de marihuana más grandes de la historia. Sin embargo, ese rotundo éxito profesional tuvo un costo muy alto. Luego de un golpe semejante, Camarena, para evitar perder su fachada, tuvo que mantenerse alejado del negocio y bajar el perfil. Esto llamó mucho la atención y los empleados fieles al cártel de Guadalajara no tardaron en notar las actitudes extrañas de parte de Kiki. Al enterarse, Rafael Caro Quintero ordenó que siguieran al sospechoso y se lo llevaran en caso de comprobar cuál había sido su papel en el operativo antidrogas. La destrucción del rancho enfureció a los narcotraficantes. Entre tragos y festines de cocaína, los capos definieron su plan de venganza. Para mandarle un mensaje, dijo Ernesto Fonseca, como ya lo habían hecho con otros elementos de la DEA a los que les habían balaceado un carro. Mediante contactos con agentes corruptos, los hombres de Guadalajara pudieron comprobar sus sospechas. Camarena debía pagar el precio más alto por traicionar a los capos. El secuestro tuvo lugar el 8 de febrero de 1985 y la base de operaciones fue una pequeña casa ubicada en la calle Lope de Vega al 881 en Guadalajara. Allí se reunieron los jefes para impartir las órdenes a sus subordinados. Contaban con la ayuda de un sujeto que trabajaba en el consulado de los Estados Unidos. Él podría señalar a Camarena para que los sicarios de Guadalajara lo pudieran capturar. Después de todo, ellos no lo conocían, ya que el rol del agente se limitaba mayormente a la plantación de marihuana en el rancho que fue destruido. Desde la casa ubicada en Lope de Vega salieron 4 automóviles repletos de matones al servicio de Caro Quintero y sus secuaces. En uno de los vehículos iba el jefe de la operación, Samuel Ramírez, mano derecha de los capos de Guadalajara y principal encargado del secuestro del agente de la DEA. Una vez en el consulado, el convoy narco esperó a su presa por varios minutos. Aproximadamente a las 2 de la tarde, luego del horario del almuerzo, Camarena dejó su arma reglamentaria en su escritorio de trabajo y salió del edificio. Al verlo, el empleado lo identificó de inmediato y alertó al resto de los sicarios. Cuando Kiki se disponía a ingresar a su automóvil, fue interceptado por Samuel Ramírez, quien no utilizó la violencia para convencerlo. Por el contrario, le mostró una identificación falsa y se presentó como un miembro de seguridad federal que requería de su presencia para resolver algunas cuestiones.
Camarena aceptó, pero al ingresar al vehículo le taparon la cabeza con un saco, una primera señal de que algo andaba mal. Una vez en poder de los sicarios, el agente fue trasladado a la casa ubicada en la calle Lope de Vega, donde fue entregado a Rafael Caro Quintero y a su grupo de colaboradores, entre los que se encontraba el entonces policía judicial Raúl López Álvarez. El capo aguardaba ansioso el momento de vengarse del sujeto que arruinó su operación más ambiciosa. Según el testimonio de López, Caro Quintero abrazó a Camarena y le dijo al oído: «Te lo dije que te iba a tener en mis manos, hijo de p***». Semejante bienvenida era el presagio del infierno que le esperaba a Camarena. La tortura fue de menor a mayor y comenzó con un simple cigarrillo. Una vez que el agente de la DEA fue atado a una silla, Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los líderes del cártel de Guadalajara, encendió un tabaco que fumó lentamente como saboreándolo. Luego, cuando en la punta se distinguía el fuerte color naranja del fuego, el capo narco procedió a quemar a Camarena en sus brazos y rostro con un detenimiento enfermizo. Este fue interrogado por los narcos y un agente corrupto de la CIA quien colaboraba con el cártel de Guadalajara desde hacía tiempo. Cada pregunta era antecedida por un puñetazo directo al rostro, y en el caso de que la respuesta no fuera la esperada, se procedía a quemar la piel del hombre. Al cabo de un tiempo, el umbral de dolor que podía soportar había aumentado, por lo que los asesinos de Caro Quintero comenzaron a clavar puñales y pequeñas agujas debajo de las uñas de la víctima. Mientras esto ocurría, otro grupo de narcos fue a interceptar al piloto personal del agente, Alfredo Zavala Avelar, quien fue trasladado a la casa de torturas para ser parte del mismo proceso. Él era un colaborador de Camarena desde hacía tiempo, y sus datos fueron clave para la ubicación de la plantación de marihuana destruida en el rancho El Búfalo. Es por eso que también debía pagar con su sangre por la osadía de enfrentar al cártel de Guadalajara. La tortura del agente y su piloto fue bestial. Les rompieron huesos, incluyendo varias costillas. Al cabo de 24 horas, la boca de Camarena ya no tenía dientes. Todos se habían perdido durante las golpizas, aunque no se descarta que los torturadores hayan efectuado extracciones forzadas de las piezas dentales. Lo más macabro es que en un momento de los interrogatorios, al ver que el agente de la DEA estaba al borde del colapso, sus secuestradores llamaron a un médico para que reanimara al sujeto cuando éste se desmayara. Esto no fue por compasión o por humanidad, sino para mantenerlo despierto y poder seguir con las torturas. Drogado y estimulado por calmantes, Kiki no podía entregarse al sueño previo a la muerte. Tuvo que sufrir durante casi 2 jornadas enteras los peores ultrajes del narcotráfico mexicano. Cuando finalmente Camarena entró en coma, se le dio muerte golpeándole con una barra de acero en la cabeza hasta que su cráneo se quebró en cientos de pedazos. Hicieron lo propio con Avelar. Sus cuerpos fueron encontrados el 5 de marzo de 1985 en una zona rural de La Angostura, un pueblecito en el estado de Michoacán. Escuchemos las palabras de Héctor Berreyes, un ex compañero de Camarena que trabajaba en la DEA en la época en que se cometieron estos horripilantes asesinatos. Los datos que logró recoger durante la investigación del caso son verdaderamente repugnantes. Kiki Camarena lo sometieron a una tortura muy grande por 2 días. Le daban en la cara con cachas de los AK-47 de los rifles. Le jalaban el pelo. Le daban golpes en las costillas, lo patearon, inclusive lo violaron con un palo de escoba. Es por este tipo de despliegue de sadismo que el caso de Camarena impactó a toda la sociedad. El hallazgo de los cuerpos no dejó lugar a dudas. Había sido obra de narcotraficantes que se vengaron por el operativo realizado en 1984, en el cual habían perdido millones de dólares en marihuana quemada. Aún así era difícil imaginar qué clase de personas podían ser capaces de una tortura tan extensa y salvaje, en la que el cuerpo de la víctima quedara tan destrozado, hasta el punto de que fuese difícil reconocerlo.
Sin dudas, la muerte del agente de la DEA abrió un nuevo capítulo en México en cuanto al nivel de violencia que se espera de los cárteles narco. Hay un hilo de sangre que une las acciones grotescas llevadas a cabo por Rafael Caro Quintero y sus secuaces y las mutilaciones y ejecuciones que se han vuelto parte de la vida cotidiana en territorio azteca. Escuchemos la opinión de un agente que fue parte de la autopsia de Camarena y Avelar. Los cuerpos estaban bien descompuestos. Y yo me acuerdo que en el cráneo tenía un agujero entrando, pero no había un agujero saliendo. Entonces yo le pregunté al pathologist si posible era un tiro de bala y dijo, no, es algo que le metieron en el cráneo. La tortura y el asesinato de Camarena provocó una rápida reacción de la DEA y puso en marcha la Operación Leyenda, la mayor investigación en la historia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Una unidad especial fue enviada para coordinar las actividades en México, donde los funcionarios corruptos estaban implicados. Pronto identificaron a los líderes del cártel de Guadalajara como los principales sospechosos en el secuestro. Lo increíble es que hasta el día de hoy, Rafael Caro Quintero asegura que no fue partícipe de la masacre y que solo fue espectador de los actos sádicos de sus compañeros. Ni organicé, ni secuestré, ni maté al señor Camarena. ¿Cuál fue su papel entonces? Estuve en el lugar equivocado. ¿Quería que eso pasara? No, pues que yo no tenía por qué. Quería que pasara. Pese a las negativas y argumentos del narcotraficante, la evidencia señalaba algo diferente. Se sabe que Caro Quintero era uno de los organizadores principales en Guadalajara y que un secuestro de este tipo no podía llevarse a cabo sin su conocimiento y capacidades. Pero para conocer todos los detalles, regresemos ahora a los años 80, durante la Operación Leyenda, que puso fin a la carrera de este y otros capos. Bajo una enorme presión de los Estados Unidos sobre el gobierno del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, Fonseca y Caro Quintero fueron detenidos rápidamente en 1985. Lo increíble es que este último se encontraba en Costa Rica tratando de escapar de la justicia, pero gracias a la intervención de una llamada efectuada por su pareja, la policía pudo dar con su paradero. Con él se encontraron varias armas, las cuales fueron decomisadas y entregadas al gobierno de Estados Unidos. Entre ellas estaban una Colt superautomática calibre 38 con incrustaciones de diamantes, un fusil Cal calibre 5.56 milímetros y una pistola Colt calibre 45, las cuales sirvieron como pruebas en su contra. Caro Quintero fue extraditado a México inmediatamente por intervención del entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge Álvarez. Al momento de su arresto, el capo narco tenía 32 años de edad y una fortuna personal de 100.000 millones de pesos mexicanos. También poseía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Tanto él como su familia eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles, hoteles e incluso varias compañías extranjeras. ¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? O sea, también los Estados Unidos. No es, señorita, no es. Ellos son los que conocían tus casas, tus ranchos, la primera vez que fue la policía oficial de la... Pues a lo mejor sí. Es que haber ido a pasearse alguna vez antes. ¿Son muy metichos los gringos? ¿Tú crees que son muy... Pues no, como no los conozco. Los arrestos siguieron durante toda la década de los 80 hasta completar la ficha de los responsables por la masacre de Camarena. En 1989, durante el primer año del gobierno del entonces primer mandatario Carlos Salinas de Gortari, fueron detenidos Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, y el cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, Rubén Zuno Arce, quien fue acusado de la muerte de Camarena al descubrirse que era socio financiero de la organización criminal. Además, esa casa en la calle Lope de Vega donde se torturó a Camarena había sido de su propiedad. De esta manera quedaron evidenciados los lazos entre el crimen organizado y el poder político,
algo que hasta el momento se sospechaba, pero sobre lo que nunca se habían encontrado pruebas tan contundentes e irrefutables. Quien se llevó la peor parte en términos judiciales fue Rafael Caro Quintero. Fue presentado ante la ley como el principal referente del cártel de Guadalajara y autor intelectual y material del asesinato. El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años. Sin embargo, solo se le dieron 40 años de prisión efectiva, por ser ese el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época. Luego de 28 años en una cárcel azteca, Caro Quintero fue liberado en 2013 por un juez argumentando problemas con el juicio inicial. Estados Unidos nuevamente lo incluyó entre las personas más buscadas, con una recompensa de hasta $20 millones. En entrevista con la revista Proceso en 2016, Caro Quintero admitió haber estado en el lugar donde Camarena fue asesinado en 1985, pero nuevamente negó cualquier implicación en su muerte. ¿No se hubiera metido usted con un agente gringo? No, claro que no. Mi respeto para ellos. Y le pido perdón al gobierno de Estados Unidos. Si en algo participé o si en algo estoy involucrado, le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también. Estoy muy arrepentido y si cometí algún error, pido perdón. La DEA continuó con sus esfuerzos para juzgar en Estados Unidos a quienes consideraba responsables del secuestro y asesinato de uno de sus oficiales. Esto es lo que sucedió en abril de 1990 con Humberto Álvarez Machain, un médico a quien Estados Unidos señaló de ayudar a mantener con vida a Camarena para que continuara la tortura. Fue trasladado a El Paso, Texas, donde agentes de la DEA lo arrestaron. El incidente causó tensiones diplomáticas entre los países vecinos y finalmente en Estados Unidos la justicia ordenó la liberación de Álvarez Machain, cuestionando la legalidad de la extradición. En total, 7 mexicanos fueron declarados culpables en tribunales estadounidenses de participar en el secuestro, tortura y asesinato de Camarena, incluido el mencionado cuñado del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Y el caso continúa generando titulares. En marzo de 2023, un juez en California anuló la sentencia contra Raúl López Álvarez, policía judicial corrupto, quien en 1988 fue condenado a 240 años de prisión por haber colaborado con el homicidio de Camarena. Sin embargo, la anulación no significa que sea inocente. López Álvarez debe permanecer detenido mientras se realiza el nuevo juicio. Como verás, el misterio detrás de aquellas jornadas plagadas de dolor y sangre sigue vigente. Más aún después de que uno de sus principales protagonistas, Rafael Caro Quintero, asegurara una y otra vez que no se involucró de forma directa con el homicidio. Nunca había hablado de este caso, es la primera vez, y se lo estoy diciendo con la voz completa, que no lo secuestré y no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no es mi participación nada más. La vida en la cárcel de Caro Quintero mermó el poder del capo, pero no lo agotó por completo. En el año 2013 logró sobornar a magistrados, fiscales y al propio gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto para recuperar su libertad. Según declaraciones de otros miembros del crimen organizado, la familia de Caro Quintero entregó $30 millones para la campaña del exmandatario. Ya en libertad, el capo tardó 4 años en volver a fundar una nueva organización criminal. En 2017 nació el Cártel de Caborca para disputarle a los Chapitos el control de la ruta de las drogas que conduce a los puentes fronterizos entre Sonora y Arizona. La relación de amistad y respeto entre Rafael Caro Quintero y Joaquín El Chapo Guzmán
no se trasladó a los hijos de este último, por lo que entre 2019 y 2020 se inició la guerra por el dominio de Sonora. Los chapitos buscaban expandir su poderío hasta Tijuana y Chihuahua, mientras que Caro Quintero quería recuperar terreno y volver a ser uno de los hombres más ricos de México. Sus planes se vieron frustrados el 15 de julio de 2022, cuando fue detenido en la comunidad de San Simón en el municipio de Choix, Sinaloa, como parte de un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República. La tortura seguida de asesinato de Enrique Camarena es una de las grandes manchas en la historia de la DEA, ya que significó uno de los golpes más duros efectuados por el narcotráfico. No solo eso, sino que dejó en claro que los cárteles tenían infiltradas a la policía y el poder judicial, lo que permitió el secuestro de la víctima. Hasta el presente, las secuelas y los ecos de dolor provenientes del asesinato de Enrique Camarena siguen afectando a la justicia mexicana. En muchos sentidos, es el homicidio más influyente y complejo en la historia del narcotráfico azteca. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres conocer más historias relacionadas al mundo del crimen organizado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.